celebrar la Santa Misa en este segundo domingo de Cuaresma, en el que cada año leemos la escena de la transfiguración de Jesús ante sus discípulos. Esta escena aparece como muy importante en el Evangelio. Es la revelación solemne de Jesús como Hijo, como predilecto, como Maestro. Dejemos que hoy también se nos revela a nosotros. De pie cantamos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La paz esté con ustedes. Hermanas y hermanos, pongámonos en la presencia de nuestro Dios, a quien venimos a alabar, a dar gracias y a escuchar, siguiendo el mandato que el Padre nos da en el Evangelio, en la escena que hoy vamos a contemplar de la transfiguración. Este es mi Hijo, el amado, el predilecto, escúchenme. Escuchar a Jesús es el principio fundamental para acogerle a Él y seguirle e ir configurando nuestras vidas de acuerdo con su voluntad. Vamos a ofrecer la Eucaristía de esta mañana por el eterno descanso de Alfonso Monterrey, Sarita Monterrey, Gerardo Matamoros, Salomón Rodríguez, Gaspar Alonso Quirós Almengor, Andrés Quirós, Eneida Cruz Lescano, Marcela Molina Canaval, Anaís María Sánchez. Recordamos también a nuestro hermano el Padre José Agustín Delgado, que está todavía bajo los efectos de la pandemia del COVID, el párroco de Santa María la Antigua. Pidamos ahora al Señor perdón por nuestros pecados para celebrar dignamente estos sagrados misterios. Tú que no has venido a condenarnos, sino a salvarnos. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que te hiciste obediente
hasta la muerte de cruz. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú, el Hijo amado del Padre, que intercedes por nosotros. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, Padre rico en bondad y misericordia, tenga piedad de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Señor Padre Santo, tú que nos has mandado escuchar a tu Hijo el predilecto, alimenta nuestro espíritu con tu palabra. Así, con mirada limpia, contemplaremos gozosos la gloria de tu rostro. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Las lecturas de hoy nos ponen como ejemplo la fe de Abraham y el amor de Dios que se manifiesta en la persona de Jesucristo, y su transfiguración nos enseña que tenemos que seguirle por el camino de la cruz si queremos llegar con Él a la gloria de la resurrección. Dispongámonos a escuchar con atención. Lectura del libro del Génesis. En aquellos días, Dios sacó a Abraham de su casa y le dijo: mira el cielo y cuenta las estrellas si puedes. Luego añadió: así será tu descendencia. Abraham creyó lo que el Señor le decía, y por esa fe el Señor lo tuvo por justo. Entonces le dijo: yo soy el Señor, el que te sacó de Ur, ciudad de los caldeos, para entregarte en posesión esta tierra. Abraham replicó: Señor Dios, ¿cómo sabré que voy a poseerla? Dios le dijo: tráeme una ternera, una cabra y un carnero, todos de 3 años, una tórtola y un pichón. Tomó Abraham aquellos animales, los partió por la mitad y puso las mitades una enfrente de la otra, pero no partió las aves. Pronto comenzaron los buitres a descender sobre los cadáveres y Abraham los ahuyentaba. Estando ya para ponerse el sol, Abraham cayó en un profundo letargo, y un terror intenso y misterioso se apoderó de él. Cuando se puso el sol, hubo densa oscuridad, y sucedió que un brasero humeante y una antorcha encendida pasaron por entre aquellos animales partidos. De esta manera hizo el Señor aquel día una alianza con Abraham, diciendo: a tus descendientes doy esta tierra, desde el río de Egipto hasta el gran río Éufrates. Palabra de Dios. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz
Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Si Dios está con nosotros, ¿quién estará con nosotros? El que no perdonó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará todo con Él? ¿Quién acusará a los elegidos de Dios? Dios el que justifica. ¿Quién condenará? ¿Será acaso Cristo que murió, más aún resucitó y está a la derecha de Dios y que intercede por nosotros? Palabra de Dios. Dichoso el que con vida intachable camina en la ley del Señor. Dichoso el que guardando sus preceptos lo busca de todo corazón. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús se llevó a Pedro, a Santiago y a Juan. Subió con ellos solos a la montaña alta y se transfiguró delante de ellos. Sus vestidos se volvieron de un blanco deslumbrador, como no puede dejarlo ningún batanero del mundo. Se les aparecieron Elías y Moisés conversando con él. Entonces Pedro tomó la palabra y le dijo a Jesús: Maestro, qué bien se está aquí. Vamos a hacer 3 tiendas, una para ti, una para Moisés y otra para Elías. Estaban asustados y no sabían qué decir. Se formó una nube que los cubrió y salió una voz de la nube: Este es mi Hijo amado, escuchadlo. De pronto, al mirar alrededor, no vieron a nadie más que a Jesús solo con ellos. Cuando bajaban de la montaña, Jesús les mandó: No contéis a nadie lo que habéis visto, hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos. Esto se les quedó grabado y discutían qué querría decir aquello de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridas hermanas y queridos hermanos, un saludo cariñoso y cordial para todos, especialmente para los que nos siguen a través de Radio Católica y de las redes sociales, que se sientan parte de esta comunidad de hombres y mujeres que creen y quieren seguir a Jesús en sus vidas, y para eso se reúnen en torno a Él, para escucharle y poder traducir después en su comportamiento las palabras de Jesús. Todos los años, el segundo domingo de Cuaresma nos trae el episodio de la transfiguración del Señor, según la versión de uno de los 3 evangelistas sinópticos,
en el ciclo A, la versión de Mateo, en el ciclo B, que es en el que estamos, la versión de Marcos, y en el ciclo C, la versión de Lucas. Según los especialistas, la versión original es la versión de Marcos. Mateo y Lucas se inspiraron en lo que ya había escrito Marcos para redactar sus relatos. ¿Qué enseñanzas o qué podemos extraer de este episodio para nuestra vida? Si leemos las tres lecturas juntas, no la que han leído la primera, que no es la primera lectura del día de hoy, es el llamado sacrificio de Isaac, momento en que Dios le pide a Abraham que le sacrifique a su hijo Isaac, y Abraham, obedeciendo la voluntad de Dios, aun sabiendo que con ello ponía en juego toda la promesa de Dios, obedece, y cuando está ya a punto de sacrificarlo, Dios lo detiene. Tenemos en cuenta esa lectura, lo que decía Pablo a los romanos, de cómo Dios entregó a su propio Hijo por fidelidad, por amor a nosotros, y la actitud de Jesús, que a pesar de las incomprensiones se mantiene firme en su ruta hacia la muerte, hacia el sufrimiento. De ahí podemos extraer ya una primera enseñanza. No se puede andar los caminos del Señor si no es a través de una fidelidad a toda prueba. A toda prueba. Contra todo y contra todos. El ejemplo de Abraham, no solamente dispuesto a sacrificar a Isaac, sino desde el primer momento de ese hombre a quien Dios le pide que deje su tierra, a una tierra que le va a dar donde va a ser padre de un gran pueblo y no tiene hijos, y él es anciano, su esposa también es anciana y es estéril. ¿De dónde va a salir ese pueblo? Que renuncia a sus dioses paganos y que crea en él. Y Abraham, a pesar de todo, arranca, sigue a Dios, y para postre le pide que sacrifique a Isaac, su hijo, donde podríamos pensar que está la base del cumplimiento de la promesa de Dios, la base del pueblo, de ese pueblo numeroso como las estrellas del cielo y las arenas del mar. Y Abraham tampoco duda, no duda en poner en riesgo su pasado cuando sale de su tierra y se lanza a la aventura, ni duda en poner en riesgo su futuro, ofreciendo a su hijo Isaac a Dios, fiel a rajatabla. Lo mismo que Dios, que por fidelidad a nosotros, a su amor por nosotros, nos entrega a su Hijo único, al primogénito. Lo mismo que Jesús, que siendo hijo de Dios, que siendo Dios como el Padre y el Espíritu, se hizo hombre, tomó nuestra condición humana para morir por nosotros, para cumplir la voluntad del Padre. Fidelidad a toda prueba. ¿Hasta dónde nosotros estamos dispuestos a poner en manos de Dios
todo lo que somos y tenemos, pasado, presente y futuro, con tal de seguirle, con tal de que Él sea nuestro Dios y nosotros seamos su pueblo. ¿Hasta dónde prevalece en nosotros la fidelidad al querer de Dios, a la voluntad de Dios? ¿O más bien predominan nuestros quereres, nuestros apegos a distintos hijos, entre comillas, que tenemos en nuestras vidas? Apegos a distintas realidades, sean políticas, sean económicas, sean culturales, sean familiares, sean de cualquier índole. ¿Hasta dónde eso está por encima de la fidelidad a Dios? Y si miramos el episodio de la transfiguración, podemos sacar otras dos pautas para nuestra reflexión. La primera, aparecen junto a Jesús, conversando con él, Elías y Moisés. Cosa rara. Marcos cita a los dos grandes del Antiguo Testamento, así por ese orden diríamos invertido, Elías y Moisés. Normalmente, cada vez que aparecen juntos en algún relato de la Sagrada Escritura, aparece en primer lugar Moisés. Cronológicamente es anterior, pero también desde el punto de vista de la importancia para el pueblo de Israel. Marcos pone primero a Elías, quizás porque Elías tenía un renombre muy grande en Galilea. Era el profeta que había defendido y sostenido la fidelidad del pueblo a Dios en los tiempos de el rey Ahab y la reina Jezabel. Solo él contra todo el mundo. Y eso hacía que el profeta Elías gozara de un gran prestigio entre el pueblo de Galilea. Los dos aparecen conversando con Jesús, lo cual nos puede significar que todo está en función de Jesús. Pueden ser muy importantes, y lo han sido, Moisés y Elías en la historia de Israel y en nuestra historia. Somos sucesores de esa historia. Pero todo está en función de Jesús. Todo el Antiguo Testamento, la ley y los profetas, está en función de Jesús. Todo fue una etapa preparatoria para llegar a Jesús. Toda la historia del pueblo de Israel tenía una meta, tenía un foco: Jesús. Lo importante no es Moisés ni Elías por sí mismos. Lo importante es en la medida en que nos llevan a Jesús. Lo importante es que seamos capaces de entender que Jesús es el punto de mira de toda nuestra existencia. Hacia Él tenemos que enfocar todo lo que somos y todo lo que hacemos. Y en ese sentido podemos también entender las palabras del Padre Dios que se oyen al final: este es mi Hijo, escúchenlo. No dice que escuchen a Moisés, Elías y Jesús, no,
escuchen a mi Hijo, a Jesús. Y no solo porque Él tenga palabras, sino porque Él es la palabra. Es el verbo, la palabra encarnada. No es solamente lo que Jesús dijo. No tenemos que fijarnos en el Evangelio únicamente en los sermones de Jesús. Toda su vida es palabra de Dios. Todo lo que Jesús hizo es palabra de Dios. Y todo debemos escucharlo, a todo debemos prestarle atención para ver cómo nosotros vamos ajustando, acomodando nuestras vidas a esa palabra. Porque eso es lo que nos llevará a la vida eterna, aunque por caminos que a veces no entendemos, como les pasa a los apóstoles. Jesús se transfigura en este momento, según dicen los evangelistas, 6 días después. 6 días después de que Jesús, allá en el Cesarea de Filipo, les había preguntado a ver quién era Él. Pedro había contestado tan rotundamente: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le había alabado, le había dicho: bienaventurado tú, Simón, hijo de Juan, porque lo que has dicho no te lo has inventado, no lo has aprendido de otros, sino porque mi Padre te lo ha revelado. Y a continuación Jesús comenzó a explicarles en qué consistía eso de que Él era el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Y cuando les habló de que tenía que padecer, sufrir y morir, Pedro se rebeló. No puede ser, tú no puedes morir. Y Jesús lo repudió con aquellas palabras: apártate de mí, Satanás, porque no piensas como Dios, sino como los hombres. Esa revelación del auténtico mesianismo de Jesús, que iba a salvar al pueblo a través de su muerte, crea confusión, crea estrés, crea frustración en los apóstoles. Y a raíz de eso es que Jesús decide tener ese momento especial con los 3 discípulos que le acompañan en los momentos especiales: Pedro, Santiago y Juan, para dejarles ver que sí, va a pasar por todo ese proceso de la pasión y de la muerte, pero que al final es Jesús glorioso. Al final triunfará la gloria que tenía en el Padre desde el principio de los siglos. Nosotros tenemos que aprender eso, que seguir a Jesús nos puede llevar por caminos a veces tortuosos, difíciles, pero que no son el final, que no son la palabra definitiva. La palabra definitiva es la palabra que resucitó a Jesús, que también nos resucitará a nosotros si como Él somos fieles al Padre que nos envía. Que aprendamos a vivir en esa fidelidad a Dios, en la escucha permanente de Jesús y en la búsqueda continua de su palabra y de su voluntad. Que así sea.
Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María la Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Hermanas y hermanos, oremos a Dios Padre, que nos ha dado todo con Jesucristo, su Hijo. Para que Dios conceda a sus fieles vivir estos días de Cuaresma con verdadero espíritu de penitencia y prepararse a celebrar con fruto el sacramento del perdón. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que quienes se han apartado del camino del bien y han muerto a causa del pecado, escuchen en estos días de Cuaresma la voz del Hijo de Dios y vivan. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que Dios inspire sentimientos de caridad a los que tienen riquezas y multiplique los bienes de la tierra en bien de todos. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que la penitencia cuaresmal aleje de nosotros el amor desordenado a los bienes visibles y sane nuestra aridez espiritual con el deseo de los bienes del cielo. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Dios Padre nuestro, que no perdonaste a tu Hijo, sino que lo entregaste a la muerte por nosotros, escúchanos y derrama sobre nosotros tu abundante bendición. Por Jesucristo nuestro Señor. Oremos, hermanas y hermanos, para que esta misa que juntos y alegres estamos celebrando sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Te rogamos, Señor, que estos dones borren nuestros pecados y santifiquen el cuerpo y el alma de tus fieles para celebrar dignamente las fiestas pascuales. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes.
Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, porque Él mismo, después de anunciar su muerte a los discípulos, les mostró en el Monte Santo el esplendor de su gloria, para testimoniar de acuerdo con la ley y los profetas, que la pasión es el camino de la resurrección. Por eso, como los ángeles te cantan en el cielo, así nosotros en la tierra te aclamamos diciendo sin cesar. Santo es el Señor, Dios del universo, que en la creación con gloria y honor regalas al hombre. Santo es el Señor, Dios del universo, que en la creación con gloria y honor regalas al hombre. Hosana en el cielo, hosana en la tierra, y que sea bendito quien venga en su nombre. Hosana en el cielo, hosana en la tierra, y que sea bendito quien venga en su nombre, quien venga en su nombre. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo,
Mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia, peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a mí, indigno siervo tuyo, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos, y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho a todos partícipes de su vida inmortal. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todas tus hijas e hijas dispersos por el mundo, a nuestras hermanas y hermanos difuntos, Alfonso, Sarita, Gerardo, Salomón, Gaspar Alonso, Andrés, Eneida, Marcela, Anaís María, y a cuantos murieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén, 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 Reconociendo que somos hijas e hijos de Dios y comprometidos a vivir como verdaderos hermanos y hermanas, digamos la oración que el mismo Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Compartamos un gesto de paz.
Este es Jesús, el verdadero Cordero de Dios, el único que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados al banquete del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo de Cristo. Oremos. Te damos gracias, Señor, porque al darnos en este sacramento el cuerpo glorioso de tu Hijo, nos haces partícipes ya en este mundo de los bienes eternos de tu reino. Por Jesucristo nuestro Señor. Buen día, hermanos. En el día de hoy
en la diócesis de David estaremos realizando nuestra acción significativa, que es parte del proyecto diocesano de renovación y evangelización, donde todos somos llamados a vivir en la unidad. A través de nuestras redes sociales encontrarán una imagen donde vemos a Cristo unido con su iglesia, la cual deseamos y les invitamos a que la compartan, luego de que ustedes compartan en familia, a través de su burbuja familiar o a través de reuniones virtuales con amistades, e inviten a otras personas, vecinos, profesionales, amigos y familiares a realizar esta acción significativa, que consiste en un conversatorio relacionado a la lectura de Juan 17:21, que es donde nos recuerda que todos somos llamados a vivir la unidad. Muchísimas gracias. Señor, protege con tu mano poderosa a este pueblo suplicante. Dígnate purificarlo y orientarlo para que, consolado en el presente, tienda sin cesar hacia los bienes futuros, por Jesucristo nuestro Señor. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Que pasen un feliz domingo. Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás. Contigo por el camino, Santa María va. Ven con nosotros a caminar, Santa María.